Tras casi 12 años de la muerte de Luis Andrés Colmenares, aún sigue siendo todo un misterio. ¿Será que Luis Andrés Colmenares fue asesinado o simplemente fue un accidente? El 30 de octubre del 2010, un grupo de jóvenes estudiantes asistieron a la discoteca Penthouse en la zona rosa de Bogotá para celebrar una fiesta de Halloween. Luis Colmenares, Laura Moreno y Jessy Quintero se reunieron esa noche junto a otros amigos más de la Universidad de los Andes. La fiesta transcurría con total normalidad, hasta que una llamada de emergencia reportó a una persona caída al caño del Parque Virrey. Dicho joven se trataba de Luis Andrés Colmenares y su caso ha sido uno de los más controversiales de toda la historia. Luis Andrés Colmenares nació el 23 de mayo de 1990 en Villanueva, Guajira, hijo de Luis Alfonso Colmenares y Oneida Escobar, y tenía un hermano de 15 años al momento del hecho. Colmenares lo había recogido Laura Moreno, quienes habían tenido una relación sentimental no muy seria. Laura Moreno había tenido una relación larga, muy sentimental con su exnovio Carlos Cárdenas, quien estudiaba en la misma universidad. Los hechos fueron así. Colmenares salió de su casa el 30 de octubre del 2010 del barrio Quirinal de Bogotá. Salió de su casa disfrazado de diablo para asistir a una fiesta de Halloween. Esa noche todo transcurría con normalidad. A eso de las 3:05 de la mañana, Luis Colmenares salió con Laura Moreno. Se notaba ansioso y algo ebrio. Mientras Laura y Luis discutían, Jessy Quintero se acercó y dijo que tenía hambre. Los tres fueron a comer mientras los amigos sacaban el carro del ballet parking. Luis recibió una llamada y repentinamente Luis salió a correr hacia el Parque Virrey. Laura fue tras él. Cuando llegan al lugar, según el relato de Laura, Luis salta al caño. Este caso ha generado muchas verdades, muchas mentiras, hasta compra de testigos. A continuación vamos a ver más a detalle el desarrollo de este caso. Las tres preguntas que nadie ha respondido tras 10 años del caso Colmenares. El juicio oral por la muerte de Luis Andrés Colmenares fue largo, tensionante y con un final sorpresivo para la opinión pública. La justicia concluyó que, contrario a lo que decía la fiscalía y la familia doliente, al joven nadie lo asesinó, sino que falleció a causa de un lamentable accidente. La distancia que hay entre la superficie del parque, de la tierra de allá del Caño del Virrey, a el fondo del caño, no es suficiente, de acuerdo con la estatura de Luis, 1,90, para que si él se hubiera caído, él hubiera caído sobre esta parte de la cabeza, porque es aquí donde está la herida, la fractura que lo mató. ¿Sí? Si caía, siempre se explicó, si caía, caería de cara o caería de lado, no así, no de manera vertical. Mientras que todas las partes siguen aguardando el tardío veredicto del Tribunal Superior de Bogotá, los abogados de Laura Moreno y Jessy Quintero, quienes fueron acusadas y absueltas en primera instancia, están tomando las medidas para que efectivamente se cumplan una serie de órdenes que impartió la jueza al descubrir actos irregulares por parte de funcionarios y de otros implicados. Una de las órdenes de la togada involucra al primer grupo de bomberos que se encargó de buscar a Colmenares aquella madrugada de Halloween en inmediaciones del Parque El Virrey, al norte de Bogotá. El testimonio de estos rescatistas fue clave para que la hipótesis del supuesto crimen cogiera vuelo. Los bomberos aseguraron que habían inspeccionado todo el canal y que habían entrado al túnel subterráneo que pasa bajo la carrera 15 en el punto donde está el CAI de la policía. Pero en el juicio, el primer grupo de bomberos admitió que en realidad nunca había entrado al túnel. Simplemente se habían asomado a las bocas y desde ahí trataron de iluminar con sus linternas el interior de 67 metros de longitud. La jueza accedió a realizar una inspección en el lugar con los mismos bomberos y a la misma hora. Estos repitieron el ejercicio de aquella madrugada y aseguraron que eso era suficiente para establecer que no había nada dentro del túnel. Pero se llevaron una sorpresa cuando dos asistentes se adentraron y sacaron un maniquí que habían puesto en el punto exacto donde la segunda brigada de rescatistas, que sí entró al túnel, halló a Colmenares.
De otro lado, para darle sustento a su teoría del caso, el fiscal Luis González presentó un testigo que aseguraba haber visto que Colmenares fue atacado en el Virrey por jóvenes que usaban una camioneta, pero se probó que el testigo a esa hora estaba al otro lado de la ciudad cumpliendo un turno de celador. El fiscal, sin sonrojarse, días después consiguió un segundo declarante, pero pasó algo similar, quedó claro que mentía, y luego trajo un tercero que resultó aún más contradictorio que los anteriores. Al final los 3 falsos testigos aceptaron que les habían pagado por mentir y fueron condenados. La jueza ordenó compulsa de copias contra el fiscal González y contra 2 fiscales que lo relevaron en el caso. Señaló que todos ocultaron evidencias que les resultaban inconvenientes y que deliberadamente trataron de llevar a error a la justicia. El otro duro cuestionamiento de la jueza, también con orden de compulsa de copias, fue contra el forense particular Máximo Duque, quien exhumó el cadáver 10 meses después del fallecimiento y presentó un informe en el que concluyó que la muerte de Colmenares no es compatible con caída de altura, sino con homicidio. Con ese argumento, el fiscal insistió en que las versiones de Laura y Jessie y las de una decena más de universitarios eran falsas y que entre ellos había un pacto de silencio criminal. Pero en el juicio se expusieron fotos de la exhumación y se escuchó el testimonio del forense, así quedó claro que su procedimiento fue poco profesional, por decirlo menos. Duque puso el cuerpo sobre cartones, empleó un cuchillo de cocina de tamaño considerable y manipuló la osamenta de tal forma que produjo lesiones cervicales que registró como premortem. Ante eso, la jueza ordenó que Duque fuera investigado tanto disciplinaria como penalmente. Hace un año, el abogado Pedro Aguilar, uno de los defensores de Laura Moreno, acudió al Centro de Servicios Judiciales de Palo Quemado, que es el ente encargado de atender las órdenes de los jueces del circuito de Bogotá. Al revisar el expediente, constató que no se cumplió con la realización de dichas compulsas por parte de este Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio, según se lee en la respuesta oficial. Es decir, que las órdenes que impartió la jueza 11 de conocimiento para que se investigue a fiscales, peritos y bomberos hasta ahora no se han atendido. Esto no puede ser. En los próximos días vamos a presentar las respectivas acciones disciplinarias y penales. Las disposiciones de los jueces no pueden quedar en un saludo a la bandera, concluye el abogado Aguilar. Sus padres, Luis Alfonso, Yoneida y su hermano, piden justicia para saber la verdad de la muerte de su hijo. Ya son casi 12 años sin respuestas. Este caso ha sido el protagonista de todos los medios de comunicación. Hasta Netflix lanzó una serie llamada La historia de un crimen. Colmenares, una historia real. Yo tengo un galán. Bueno, llego como a las 3 para que no te quedes esperando despierta, ¿vale? ¿Qué fue lo que le pasó a Luis Andrés? No sabemos. Si recorremos todo el caño hasta la autopista, puede que lo encontremos. Positivo el hallazgo. La misteriosa muerte del joven Colmenares en un parque de Bogotá ha sido tema de gran polémica. ¿Usted qué cree que fue lo que le pasó a Luis Andrés? ¿Que se cayó? Mi hijo no murió en un accidente y usted lo sabe. Lo perseguí, salí a correr y se cayó al caño. Ahora nos mintió a todos. Yo creo que Carlos Cárdenas le pudo haber hecho algo a mi hijo por celos. Las 2 únicas personas que nos pueden contar esa verdad, Jessie Quintero y Laura Moreno. ¿Cómo mataron a Colmenares? ¿Usted vio cómo lo mataban a golpes? ¿Se ensució las manos? ¿Cómo mataron a Colmenares? Le tengo un mensaje de mi hijo muerto. Le manda a decir que la respuesta está en su cuerpo.